Hola, estimados estudiantes del curso de seminario de perfeccionamiento profesional. Seguimos en la parte de ética. Hoy vamos a seguir con otros indicadores que podrían ayudarnos a confirmar o negar la credibilidad de un tweet, un post o una información que se publique en las redes sociales, especialmente en las redes sociales, que es el dolor de cabeza de la desinformación periodística, la desinformación informativa en esta pandemia que vivimos del coronavirus COVID-19. Estas son otras, son otras normas que existen para saber si la noticia es falsa o por lo menos para hacernos dudar de la veracidad o no de lo que es la noticia. Primero hay que leer la noticia entera, no solo el titular. Muchas veces leemos parte del titular y enseguida comenzamos a la inmediatez de la red social. Comenzamos a mandar y mandar y mandar. Esto es algo muy importante porque, por ejemplo, lo decía en el caso de WhatsApp, WhatsApp ha establecido que si la noticia es viral, solo le va a permitir una vez la réplica de la información o transmitirse a la otra persona. Entonces, eso todo el mundo encuentra la ley, todo el mundo encuentra la trampa, porque entonces lo que hace la gente es mandárselo a uno, de ese uno al otro, del otro al otro, y al final terminamos haciendo la misma cadena de multiplicación. Entonces, también tenemos que averiguar la fuente. Es una cadena WhatsApp sin autoría o sin enlace. Desconfiemos y preferentemente evitemos compartirla. ¿Tiene autoría? ¿Es una fuente legítima en la que haya confiado en el pasado? Ustedes ya conocen esa fuente. Investiguen el nombre del medio del autor en Google para ver quién hizo esa información. Y si carece de ella, peor, desconfiemos más todavía. Si el post, la información hace referencia a un medio de comunicación, entren a la página web de ese medio para comprobar si la noticia está ahí. Si no está ahí, eminentemente es una noticia falsa. Las versiones digitales de los medios de comunicación tradicionales como los periódicos nos permiten rápidamente confirmar o negar la existencia de una noticia falsa. Busquen el titular en Google. Es fácil seleccionar, copiar, pegar y entrar a Google para ver si en otros medios confiables, en los periódicos, en las emisoras de Panamá, encontramos esa noticia. Busquen el titular en Google. Si es verdadera, es probable que otros medios confiables, como acabo de decirles, la hayan posteado. Busquen los datos que se citan. Se apropia de conocimientos y acontecimientos verificables. Si afirma alguna autoridad, dice algo, hubo otros medios que reprodujeran esta información, es importante buscar las fuentes. Eso es lo básico. Verificar el contexto. Verifiquen, busquen en toda la noticia dónde está la fecha de publicación. Ya les he hablado con anterioridad de noticias que pasaron hace varios años y vuelven y la gente no se fija que ahí está la fecha, no la ve, porque a veces en las noticias falsas nos llegan tanto a nuestras necesidades, ante nuestras debilidades, como dirían la palabra esa de falencias, que no me gusta más hablar de debilidades, y eso es lo que atacan, la falta de alimentación, el panameño que le encanta el licor y buscan esa parte de que la ley seca. Todo esto es búsqueda de llenar esas falencias, esas debilidades que tiene el ser humano, y eso es lo que busca la noticia, darle una respuesta falsa a esas necesidades, pero saben que la van a leer y la van a transmitir porque es algo que les toca su inexistencia. Pregúntenle a quién le mandó la noticia, de quién la recibió, si confía de esa persona, porque me mandan algunas cosas, digo, no, eso es un fake news, y yo acabo de verificar eso. Entonces, no, tú eres una autoridad. No, todos somos autoridades en esto de chequear si la noticia es falsa o verdadera. Recibiste una imagen que cuenta una historia,
Puedes hacer una búsqueda de imágenes y comprobar si otros sitios la reprodujeron. Pueden subirla a images.google.com o reverse.photos. Si recibe un audio o un video con informaciones, trate de resumirlas y buscarlas en internet introduciendo la palabra clave y WhatsApp. Muchas veces últimamente no son imágenes, sino también audios que son deformados con el propósito de buscar información de lo que se debe hacer. Entonces, esas son nuevas técnicas también que si nosotros podemos también a veces pensar en números, noticias, cifras de investigaciones o de otros datos. Preparando esta clase, yo estaba revisando en Google algunas noticias del Pacto Digital. Y entonces hay un instituto panameño que tiene que ver con las informaciones digitales. Pero citaban en un estudio reciente, se dice que la mayor cantidad de gente, pero no cita no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que sea falsa, pero no cita la fuente. Nosotros no podemos estar repitiendo todo lo que escuchemos sin citar la fuente. Sé que el estudio demostró que el Internet, Costa Rica tiene más cantidad de uso de Internet que Panamá. Primero, lo dudo, pero esa información no está con una fuente que diga el estudio realizado en tal fecha, en tal lugar, estudio realizado por quién. No dice específicamente nada de esta información, que es bien importante darla. Entonces, también es importante que nosotros escuchemos los puntos de vista de las otras personas y poder nosotros realizar y chequear, que es bien importante que chequeemos qué es lo que está sucediendo. Hay otros elementos que quisiera hablar de lo que es las noticias falsas, que son el elemento más importante, y hay 7 tipos de mala información o desinformación. La primera es la sátira o parodia, que no pretende causar daño porque posiblemente está tratando de hacer que la gente supere la crisis, supere el momento, y simple y sencillamente es algo que está satirizando, parodiando, y es súper fácil entenderlo. Hay otras noticias que buscan la desinformación, son de uso engañoso de información para incriminar a alguien o algo. Ya comenzamos a hablar de una persona o de algo que sucedió específicamente. Están los contenidos impostores, cuando se suplanta fuentes genuinas. Se dio el caso de un comunicado que salía idéntico a lo que eran los comunicados de prensa del Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud decía que eso era totalmente falso. Están los contenidos fabricados, contemplan nuevos contenidos predominantemente falsos, diseñados para engañar y perjudicar a una persona, o incluso perjudicarnos a nosotros, la humanidad que puebla Panamá. Hay conexiones falsas cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el contenido. Mientras tanto, hay contextos falsos cuando el contenido genuino se difunde con información de contacto falsa, y por supuesto hay contenido manipulado cuando la información o imágenes genuinas se manipulan para engañar. Entonces, son elementos, 7 tipos de mala información y desinformación, que es lo que está abundando y lo que está haciendo daño. Bueno, en este momento empezamos la parte más o menos final de lo que sería las noticias falsas, o parte de lo que se ha llamado desinformación. ¿Vivimos en una crisis de desinformación? Sí, vivimos una crisis. Ya no sabemos qué es cierto, ya no sabemos qué es falso. Todos los días nos alegramos de que va a salir algo y resulta que es un
fake news. Eso ya yo ni siquiera en lo particular veo noticieros, porque me afecta mucho el que se va a tomar una medida, se toma otra, y ahora la última noticia en esta pandemia es que las cifras no coinciden. Esto se suma con esto, aquello se suma con aquello, pero en la pandemia las cifras que están publicándose en los medios tradicionales de comunicación social no están coincidiendo, y es una explicación lo que se debe dar de qué es lo que se incluye, qué es lo que no se incluye, para que el público esté informado y no desinformado como está sucediendo. Entonces nosotros vamos ahora a la temática del fact-checking. El fact-checking no es más que la comprobación de los hechos que aparecen en noticias que dudamos sean reales o sean verdaderas. Se trata de noticias falsas que nosotros tenemos que chequear, y para eso vamos a definir primero qué es el fact-checking. El fact-checking es la verificación de hechos, con su nombre en inglés, fact-checking, que consiste en detectar errores y noticias falsas en los medios de comunicación. Si bien esta labor existe desde el inicio del periodismo, en particular el periodismo de investigación, cuando buscamos las fuentes, cuando citamos fuentes, que es la persona responsable la que nos va a decir de dónde emanó la información, eso se ha traducido a que ahora, si no buscamos la fuente, tenemos que buscar que alguien nos diga qué es lo que está sucediendo, y está a manos del verificador o fact-checker. Candela Ollé, por ejemplo, dice que para luchar contra la desinformación y ayudar a frenarla y recuperar la confianza de los lectores y de la ciudadanía, es necesario que los medios y los periodistas implementen la histórica competencia de contrastar la información. Es decir, busco la parte que dice un lado de la noticia, pero también busco el otro lado de la noticia. Eso es el contraste de la información para ver cuál es la opinión. Y también se hace necesario volver a buscar la fuente. ¿Quién es la institución? ¿Quién es la persona? ¿Quién es la autoridad que está diciendo tal o cual aseveración? Entonces ahí estamos con lo que llamamos verificación de datos, y nosotros en América Latina, para no decir alrededor del mundo, hay aproximadamente 250 empresas que se encargan, no precisamente gratuitamente, de verificar los hechos. Nosotros aquí en Panamá teníamos un verificador de información en TVN bien chequeado, y teníamos en Canal 13, y esas figuras hace rato que se han desaparecido. Entonces habría que reactivarlas, porque le daría más, diríamos, veracidad a las informaciones que salen o no salen. De hecho, el defensor de los lectores que existen en algunos periódicos también le dan esa credibilidad que el medio exige ante la producción milenaria, porque son miles de informaciones que están surgiendo, desinformaciones, diríamos, de una mejor forma alrededor del mundo. Entonces, algunos de estos lugares, plataformas para chequear, para realizar el fact-checking, que hacen un importante trabajo día a día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 24 horas, un trabajo bastante pesado. Por ejemplo, Maldita es un medio sin ánimo de lucro. Ese sí es gratuito, cuyo fin es dotar a los ciudadanos de herramientas para que no le cuelen noticias. Maldita cuenta con diferentes ramas que monitorean el discurso político y toda aquella información que circula por la red para analizar y verificar su mensaje. Está varias secciones o varias ramas de Maldita, como Maldita Hemeroteca, Maldito Pulo, más español no puede ser, Maldita Ciencia y Maldito Dato. Verificat es otra empresa que se trata de la primera plataforma de verificación en Cataluña, que nació en 2019
coincidiendo con el Día Mundial del Fact-Checking, 2 de abril, y se definen como proyectos independientes sin ánimo de lucro para luchar con y combatir la desinformación. Neutral es un startup audiovisual fundado por la periodista Ana Pastor, que trabajan produciendo programas como El Objetivo, La Sexta, el Fact-Checking e Investigación en Inteligencia Artificial. Nosotros vamos rápidamente a ver otras empresas que se dedican, y esto es la santa y pura verdad. Las noticias falsas se han convertido en parte del día a día. Yo creo que cuando no vemos una noticia falsa, un post, ya hasta que los extrañamos. Y no se trata solo de una herramienta de los políticos, sino que a veces genera auténtica alarma social. Por ejemplo, el bulo sobre una furgoneta que secuestraban niños, o las fotos que se toman y se postean en el internet. Eso es una falta total de ética, y ahí entra la desinformación, en la ética que tengamos nosotros, la audiencia, en escribir indiscriminadamente noticias falsas. Entonces, esto es el maldito bulo que mencionamos hace un momento. Es periodismo para que no te cuelen. Forma parte de maldita.es. Es un portal pionero en verificación de noticias que ofrece servicios como Maldita Hemeroteca, que recupera noticias y declaraciones antiguas, sobre todo de políticos, y otras ramas que habíamos dicho hace un momento en lo que estábamos conversando al inicio de esta clase. Hay una empresa que se llama Salud Sin Bulos. Salud Sin Bulos combate las noticias falsas en la sanidad. Esta plataforma nació en el 2018 para ofrecer información sanitaria veraz y está impulsada por asociaciones científicas de profesionales de pacientes y de comunicadores especiales. Su propósito es combatir las noticias falsas relacionadas con la salud. Y valdría la pena saber qué están haciendo ahora mismo en esta crisis. El Fact Check Explorer es la respuesta que Google da a los fake news. Google es una de las empresas tecnológicas de la Internet que está luchando más decididamente contra las noticias falsas. En colaboración con diversas entidades de verificación de datos, ha puesto en marcha el programa Fact Check Explorer, un buscador que permite comprobar la veracidad de una información. Basta con introducir una palabra clave para acceder a resultados de los sitios de fact-checking. Aunque de momento la herramienta está en inglés, sí incluye resultados en español. Entonces es importante esta herramienta que nos permite verificar información. Chequeado es un servicio de fact-checking para Latinoamérica. Los países de América del Sur ocupan una parte importante en la lucha contra la influencia de los fake news, que tuvieron, por ejemplo, un papel importante en las elecciones presidenciales de Brasil. Para combatirla se creó Chequeado, un portal de fact-checking nacido en Argentina que presta servicio a 20 medios de 14 países de la región como Colombia, Brasil, México y Perú. La iniciativa ha recibido numerosos premios y cuenta con un amplio equipo de periodistas y editores de varios países que se financian con los donativos de los usuarios y las aportaciones de los medios a los que proporcionan un servicio de verificación. Es muy importante tomar en cuenta eso. AFP Factual, información verificada por agencias de noticias junto con los medios de comunicación. Las agencias de noticias son otro de los grandes perjudicados por los fake news. Como objeto de combatirlas, en el 2018 se puso en marcha este tipo de empresas, que se trata de un portal gestionado por periodistas que se dedican a revisar y contrastar las noticias virtuales que circulan en sus países. A diferencia de otras plataformas, no se centra tanto en las declaraciones de los políticos, sino que su especialidad son los tópicos en que se hacen bulos,
que se difunden o noticias fake news, todo tipo de información e imágenes que se difundan por WhatsApp y otras redes sociales. Existen otras empresas también que tienen que ver, y una de esas muy importante es Polígrafo. Es un fact-checking con acento portugués. Se trata de una página de verificación de datos que tiene como apoyo el portal de internet Sapo. Utilizan una forma divertida de 5 niveles para evaluar la veracidad de una información y se financian con aportaciones de los usuarios, aunque también aceptan publicidad sujeta a ciertas reglas y tienen el respaldo de algunos elementos. Una parte importante del fact-checking en Panamá lo constituye el Pacto Ético Digital. El Pacto Ético Digital se creó por el Tribunal Electoral con el apoyo del Consejo de Rectores, con el apoyo de influencers comprobados de las redes en Panamá, para tratar de verificar todas las noticias que salían en torno a las últimas elecciones celebradas en Panamá. Y ese elemento del fact-checking también es importante que lo hablemos antes de proseguir, porque en América existen muchas. En México está el Sabueso, el Polígrafo, está en Guatemala Compruebas, El Salvador Polígrafo, en Ecuador Chequea, Colombia está el Detector de Mentiras, en Perú Ojo Biónico u Ojo Público, en Brasil está Fatos, Truco, Agencia Lupa, eso mismo. En Chile está el Polígrafo, en Chile está el Polígrafo, el diario El Mercurio. En Uruguay, Check. En Argentina, Chequeado y Macrímetro. En esta lámina que estamos viendo ahora mismo de los lugares, de los países que tienen empresas de chequeo, no aparece la que acabamos de mencionar. Esto no tenía la fecha, pero estaba cifrado en el internet, y es importante porque ya las noticias falsas ocupaban un lugar preponderante. Estas empresas, algunas de esas, están cobrando, y un invitado a una conferencia que se dio, bueno, no fue conferencia, fue un taller de fake news dada por un representante del Washington Post. Estábamos hablando precisamente de algunos elementos que sirven para hacer esto. Más adelante en el evento de regresar presencialmente, les podré dar otras informaciones que están en mi oficina disponibles para ustedes. Entonces es importante volver a Panamá, y el verificador de noticias es el Pacto Ético Digital, que, si bien es cierto, nació con un fin político, su compromiso, su objetivo era verificar las noticias que aparecían en las redes sociales, y he estado verificando prácticamente a través de los tweets que la gente cuelga en Twitter, y ha sacado muchos elementos prácticamente importantes que han destruido, algunos elementos que pueden destruir a las personas. En el caso de el Pacto Ético Digital, por ejemplo, había una información que la gente estaba tomando en cantidad algunos jugos de limón, aguacate y toda una serie de cítricos, porque decían que eso ayudaba a contrarrestar lo que llamábamos el elemento del coronavirus, que eso se había demostrado, y el Pacto Ético Digital demostró que no era
un elemento, era un fake news, y así la gente pudo haber mejorado. Lo podían buscar ser una gastritis tremenda y no lo que estaba sucediendo. También, por ejemplo, en el caso de el doctor Li Wenliang, el héroe médico de China, que fue castigado por no decir la verdad sobre el coronavirus. Eso se informó que esa noticia estaba también, era una noticia falsa. Igual el cierre escolar del año 2020 y otras noticias que han dado en el caso de, por ejemplo, y lo que yo le decía, todo el mundo quería beber. No sé por qué es tan importante para los panameños beber. Yo creo que los 7 días de la semana, y si pudieran las 24 horas, lo harían. El comunicado, supuestamente el tweet de Nito Cortizo, que decía que debido al impacto que ha causado la restricción de bebidas alcohólicas, tomando en cuenta su comercialización ilegal, se ha tomado la decisión de anular la ley seca. Pacto Digital comprobó que en ese momento se trataba de un fake news. Igual en otras áreas de la vida cotidiana de los panameños, hablaba del programa Quédate en Casa y este bono que se le iba a dar. Hablaba de madres solteras, padres solteros, jóvenes estudiantes. También era un fake news. Y si así seguimos, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, Sant Llorenç. Sant Llorenç tenía una imagen muy importante en todo esto de las conferencias de prensa que se daban todos los días y que fueron desapareciendo porque la gente ya no le prestaba atención, y era una forma teóricamente de mantener al pueblo informado, pero se estaban divagando y más era una guerra de egos. Y Sant Llorenç es una persona, un especialista en tratamiento de infecciones, de epidemias, y él dio una conferencia y en esa conferencia fue tergiversada, y entonces el Pacto Ético Digital lo que dijo que esa información que había salido, y de hecho Sant Llorenç había dicho que había sido mal interpretado lo que él dijo, y la gente entró en un estado de pánico hasta que salió el Pacto Ético y dijo que eso era engañoso, esa información que se había mandado, se había enviado. Entonces es importante. Otra que fue la de Multiplaza, que supuestamente estaban toda la mercancía de los almacenes dañadas. La noticia de McDonald's, tantas que ha habido que existen, y existe la comprobación del Pacto Ético Digital. Entonces, con esto nosotros terminamos la parte que tiene que ver, hay muchísimo más, pero terminamos la parte que tiene que ver con la ética. Sí, el comprobar una noticia que está desinformando está acabando con información una conducta antiética.